Bienvenidos a este especial de fin de año de Leyenda Urbana. Alberto Barranco y yo queremos desearles lo mejor para el próximo año, pero por lo pronto en este programa les vamos a presentar los mejores momentos de Leyenda Urbana, los mejores personajes, los mejores entrevistados para que ustedes los disfruten desde sus casas. No olviden escribirnos a leyendaurbana@proyecto40.com.mx o de entrar a nuestra página web www.proyecto40.tv y también de escribirnos a Facebook. Siempre leemos todos sus comentarios. Comenzamos este recorrido con los momentos más importantes de Leyenda Urbana del 2011, hablando de uno de los personajes más conocidos en México y en el mundo entero, Mario Moreno Cantinflas, el ganador de un Globo de Oro por la película La Vuelta al Mundo en 80 días, ganador de muchísimos premios y muchísimos honores, además de ser uno de los actores más conocidos en Latinoamérica y de estar en la Academia de la Lengua Española por inventarse la palabra cantinflear. También hablaremos de Javier Solís, el rey del bolero ranchero, uno de los hombres que tiene una misteriosa muerte, ya que alrededor de sus últimos días llegan muchas leyendas acerca de cómo murió. La palabra Cantinflas, alguien dice que de pronto en la carpa Ofelia, siendo ya un personaje conocido por el público, bueno, pues él se le había olvidado el guión y de pronto, bueno, pues empezó a decir cosas incoherentes. Y llegó el momento que alguien del público gritó, ¿cuánto inflas? Y la contracción de la palabra sería su fe de bautizo, sería Cantinflas. ¿Cuánto inflas? Pensando que estaba borracho el actor que estaba en la escena. Sin embargo, él, ya como Mario Moreno, dice, en realidad esa palabra yo la inventé. Esa palabra, pues en alguna forma quiso encontrarse con la esencia popular. A final de cuentas, bueno, había que darle un nombre a ese peladito. Había que darle un nombre a ese señor que traía un hilacho colgando en el hombro izquierdo a manera de gabardina. Aquel hombre que usaba el pantalón abajo de la cintura. Aquel hombre que vestía como si fuera un pordiosero, pero hablaba a veces como si fuera un príncipe. Mario Moreno Cantinflas. Según Chicaspía, parece, ¿verdad? Yo no estoy muy seguro porque cuentan, son anécdotas, ¿verdad? Que una vez en cierto detalle una doncella, ¿verdad? No se dio cuenta y dijo, bueno, pues cosas así, ¿verdad? Pero yo creo que esta piedra no es de los sacrificios. Es de los sacrificios porque ha de haber costado muchos sacrificios traerla aquí, ¿no? Pues, ¿eh? ¿Y cuánta pesa esta piedra? Esta piedra pesa, según como la cargue usted, así pesa. Llorarás, llorarás por unos ojitos negros, negritos como mi suerte, por unos ojitos negros, negritos como mi suerte. Además de las mujeres, además de las canciones, una de las pasiones de Javier Solís era justamente el boxeo. En este marco, él desde muy joven, a pesar a veces ya de tener compromisos de grabación, él se iba a un gimnasio modesto en la calle de General Cano en Tacubaya. El gimnasio se llamaba Hollywood. Bueno, pues ahí entrenaba todos los días y en ese marco se haría amigo de los grandes boxeadores de su tiempo. ¿Se acuerdan también del programa que hicimos dedicado a la dinastía, la única dinastía de actores en México, los hermanos Soler? Unos hermanos que todos se dedicaron al teatro, comenzaron en el teatro, después en el cine y terminaron también en la radio. Fernando, Domingo, Andrés, Julián y Mercedes, cada uno con un personaje muy auténtico, muy típico y que marcaron la huella en el cine mexicano de la época de oro. Personajes célebres como padres de familia, tiranos, a veces también el padre de familia que es humillado, que es maltratado por los hijos, pero a veces también personajes recios, duros, que en su momento forjaron toda una página de la vida del cine mexicano. Estamos hablando de los hermanos Soler, 5 de 8 hermanos dedicados al cine, la familia más prolífica en la cinematografía mexicana. En primera son
pilares de una industria como es la nuestra del cine mexicano. Hablar de Fernando, de Andrés, de Domingo, de Julián, de Mercedes, dentro de lo poco que pudo hacer, pues es hablar de una familia que curiosamente logró llevar el teatro al cine y luego hacer realmente actores de cine muy sólidos. ¿Y qué hay de esos lugares que dejaron una huella imborrable en la Ciudad de México, pero que ya no existen? Por ejemplo, estuvimos hablando del Salón México, un salón donde se juntaban, digamos, todas las personas que querían estar y ser parte de la sociedad mexicana, donde también se veían las clases divididas con salones llamados como mantequilla de la clase alta, manteca de la clase media y cebo de la clase baja, donde las mujeres bailaban descalzas y donde se les pedía a los hombres con letreros que no botaran por favor sus colillas al suelo para no quemar los pies de las damiselas. Otro de los sitios importantes del centro histórico es el Prendes, el restaurante El Prendes, un lugar donde se creó el famosísimo platillo llamado Chemita. Este fue creado allí en el Prendes y donde se reunieron muchísimos de los políticos de la época de la Ciudad de México. También hablaremos, y estuvimos de hecho, en uno de los lugares para mí favoritos de la Ciudad de México, el Tenampa, donde Javier Solís comenzó su carrera artística, donde llegaron los primeros mariachis a la Plaza de Garibaldi a cantar sus rancheras. La vida, los milagros, los hechos del Salón México. Detrás de él hay un danzón, el Danzón México. Detrás de él hay una suite llamada Suite Salón México, que es una sinfonía, una sinfónica que se compuso en su honor. Detrás de él hay una gran cantidad de libros, de recuerdos, de espacios en donde la nostalgia se quedó impregnada en ese lugar. El Salón México, toda una historia para contar. Al Salón México le dicen el marro. Le pusieron el marro. ¿Por qué? Porque cuando tú abrías la cortina, te daba un marrazo de todos los olores de la gente. ¿Sí? Y ya te figurarás aquellas aguas. Bastante desagradable. Aquellas aguas de Florida, aquellas siete machos y perfumes muy corrientes, junto con el sudor y los que no se bañaban. A donde ya olía Chanel número 5 y a otros, era en el de mantequilla. Por eso le pusieron el marro al Salón México. El Salón Tenampa en la Plaza de Garibaldi, el ombligo de Garibaldi, el lugar donde nació el gusto por el mariachi en la Ciudad de México. ¿Quién no ha probado un ponche de Granada? ¿Quién no ha sentido, ha vivido intensamente una canción en ese lugar? La palabra Tenampa viene del náhuatl, quiere decir entre los muros o lugar amurallado. Efectivamente, bueno, lo que era un puesto al aire libre se convirtió en un lugar de piedras, en un lugar permanente. Si encuentras un amor que te comprenda y sientas que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Fundado por Manuel y Rafael Prendes García, el restaurante Prendes tendría tres ubicaciones. La primera en el año de 1892, concretamente a partir del 8 de septiembre, va a ser en la parte sur de la Alameda. Posteriormente, bueno, pues se va a instalar este restaurante en la calle de 16 de septiembre, concretamente en el número 4. Y finalmente, bueno, su sede definitiva en la que después llegaría la muerte de este restaurante. Estamos hablando de 16 de septiembre, número 10. Como era un centro de reunión, cuando uno entraba, saludaba casi cada mesa. O cuando otro entraba, iba saludando también. Y dejó un hueco el restaurante Prendes. El menú era un menú comercial, realmente, o sea, la mayor parte de la gente no era un menú muy pesado para que pudieras regresar a trabajar, que era cuando se acostumbraba a regresar a trabajar después de comer. Entonces realmente fue el éxito, una comida muy, muy simple, muy casera. Nosotros teníamos platos de los 7 días de la semana
cambiando, independientemente de que había un menú fijo, estaba el menú de los platos del día. Y también visitamos, uno de los monumentos más importantes, que es el Kiosco Morisco, en la colonia Santa María la Ribera, una de las colonias más antiguas de la Ciudad de México. De hecho, fue la primera colonia como tal, organizada arquitectónicamente, para ser creada para que vivieran la clase media, los trabajadores de la compañía tabacalera El Buen Tono, así como también los intelectuales en ese momento de la ciudad y los ejecutivos que trabajaban en las grandes compañías. En esta colonia pues podemos encontrar que vivieron personajes como Mariano Azuela y como su hijo Arturo Azuela, que tiene una gran colección de libros basados en la historia de los personajes que vivieron en esta colonia. Vamos a ver. En 1972, el Instituto Nacional de Antropología e Historia declaró Monumento Artístico de la Nación a este que está a mis espaldas, el Kiosco Morisco, uno de los símbolos de la Ciudad de México y naturalmente, el emblema más codiciado de la colonia Santa María la Ribera. Cuénteme un poquito acerca de sus primeros años. Bueno, yo nací en la calle del Álamo, donde estaba la casa de mi abuelo, porque ahí vivíamos en la casa central. Y yo me desperté todos los días de mi infancia, pues con el ruido de los trenes de la estación de Buenavista. Entonces, en ese proceso, los 40, durante la Segunda Guerra Mundial, el barrio Santa María la Ribera se estaba proletarizando. Mucha gente de los ferrocarrileros, de los cargadores, porque era estación de pasajeros y estación de carga. Entonces era la avenida de los Indios Verdes, la calzada de los Indios Verdes, que hoy es Insurgentes Norte. Entonces muchos de ellos pues, se iban a vivir a Santa María la Ribera y cambió durante esos años drásticamente la colonia. Y yo de niño viví ese proceso, esa transformación, ¿no? Pero realmente mi centro de actividades en Santa María fue en la Alameda. La Alameda donde está ese gran Kiosco Morisco, que es el edificio emblemático de Santa María la Ribera. La Lagunilla siendo uno de los lugares para mí favoritos de la Ciudad de México, porque se pueden encontrar una diversidad de objetos impresionantes, y no solamente de objetos, sino de personajes que llevan yendo cada domingo con sus objetos, buscando cachivaches, buscando pequeños tesoros que se pueden encontrar solo allí en la Lagunilla. El chachareo tiene una sede, el chachareo tiene un origen, el chachareo tiene un encuentro que es la Lagunilla, un espacio de la Ciudad de México donde la tradición se ha quedado integrada durante muchísimos años, un espacio donde se compra y vende lo usado, lo insólito, todo lo que usted quisiera alguna vez imaginarse como cosas que pudieran en su momento ser válidas, ahí está en la Lagunilla. Y seguimos con más de la Lagunilla, así que siga con nosotros en este recorrido. Dos de los programas que tuvieron más éxito en este año fueron los especiales dedicados a los años 50 y a los años 60. Tuvimos la oportunidad de hablar con Evangelina Elizondo, que nos comentó acerca de todas esas costumbres distintas que se llevaban a cabo en los años 50. Vivir en esa época era totalmente diferente a lo que es ahora. Vivir en esa época, los pretendientes tenían que pedir permiso a los padres, a papá y a mamá, para visitarte. Te llevaban flores, bueno, eso sigue siendo todavía, pero te llevaban música, gallos, y por supuesto no podías tú salir sola con ellos. Había siempre un chaperón, o la hermana, o la prima, o lo que sea. Yo vivía y tuve la dicha de vivir en Paseo de la Reforma 153, que era la casa que mi papá construyó para nosotros. Y la verdad es que yo me iba a pie a mi colegio, que era el Helen Hertley Hall. Lo que más todavía queda de mi época son esas bancas antiquísimas que están
en los pasillos de Paseo de la Reforma. Y en los años 60, pues cómo no olvidarnos de que hablamos con Fernando Luján, uno de los guapos y galanes más importantes de su época, que nos hablaba de la locura de los jóvenes en ese tiempo. ¿Cómo se vivía en ese momento México para un chavo de 20 años? Pues bien, bastante bien. Nosotros nos divertíamos bastante sanamente, echábamos mucho relajo. México no nos preocupaba mucho la política. Es más, nos pasó el 68, yo creo que nos enteramos cuando ya sucedió, pero casi todos estábamos haciendo una película después de otra. Entonces estábamos colados en nuestras carreras. Era un poco una influencia que teníamos de Estados Unidos en todos sentidos. Y queremos dedicarles un segmento a las madres queridas. Por eso hicimos un programa dedicado a las madres en el cine. Y es que cómo olvidar a Sara García en películas como Cuando los hijos se van o a Marga López en Corona de lágrimas. Esa relación especial que tenía Pedro Infante con las abuelitas, con Sara García de hecho. Mujeres que en el cine protagonizaron películas y personajes donde estas madres eran el prototipo de la madre perfecta, la madre amorosa, la madre que sufría siempre por sus hijos. En 1922, a iniciativa del periódico Excelsior, se instaura el 10 de mayo como Día de las Madres. A partir de entonces ha habido una gran cantidad de homenajes a la que nos amó antes de conocernos. Ahí está el monumento a la madre, pero ahí están también decenas de películas que nos muestran las escenas en donde se ve el valor de aquellas mujeres que tuvieron la vocación de madres. Madre, ¿cómo es posible que haga esto? Ponerse a coser con esta vista. No es justo, no es justo. Pero juro que a partir de este momento a mi madre no le faltará nada, nada. Y ya que estamos hablando de cine, ¿cómo olvidar esas canciones que hicieron películas y unas películas inolvidables en las mentes de todos los mexicanos, como Ay Jalisco no te rajes, como Aventurera, como Noche de Ronda, y de esos autores y compositores como Agustín Lara, Manuel Esperón, Chucho Monge, seres inolvidables en la mente y en la cultura de todos los mexicanos? Allá en el rancho grande, allá donde viví. Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. ¿Cuántas canciones le han dado el argumento a las películas? Ahí están las del maestro Agustín Lara, Pervertida, Aventurera, Señora Tentación. Finalmente, las canciones se metieron de lleno a la historia del cine. Y ya que estamos hablando de los oficios típicos de la Ciudad de México, teníamos que dedicar un programa dedicado a los oficios olvidados, como a los voceadores, como a los afiladores, a los panaderos, a los camoteros, a los ropavejeros, en fin, una infinidad de oficios que hacían de la Ciudad de México un lugar muy interesante al ver estos personajes que seguramente usted recuerda los sonidos que hacían al pasear por las diferentes calles de esta ciudad. El panadero con el pan, el panadero con el pan, tempranito va y lo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y también la ciudadela y después a los portales, y el que no sale se queda sin el pan para comer. También otro de los oficios que están en vías de extinción es el de ropavejero. El hombre que llegaba a las casas, a las vecindades, a los edificios a gritar ropa usada que vendan. Bueno, este señor en su momento tenía tres posibilidades. Una es cambiar la ropa por loza. Él traía un carrito donde había loza, algunas figuritas de remedo de porcelana, a veces de yeso simple, pero bueno, que servían para cambiar la ropa que ya no usaba el señor de la casa, que ya no usaban los niños. En ocasiones, bueno, se cambiaba por melcocha.
esta mercancía, pero también en ocasiones se pagaba en dinero. Hay una película inolvidable, El Ropavejero, donde aparece el extraordinario actor que va a ser pareja durante mucho tiempo de Sara García, Joaquín Pardavé. Sombreros, zapatos, botellas o ropa usada que... Buenos días, Anita. Espérame un momento, ahorita abajo. Y estoy seguro de que todos vieron el programa dedicado a los fotógrafos ambulantes, porque todos hemos paseado por el Parque de Chapultepec, por la explanada del Palacio de Bellas Artes, por el Zócalo y seguramente en alguna ocasión nos hemos tomado alguna de esas fotografías. ¿Acaso recuerde usted aquella frase de pajarito, pajarito, el hombre que estaba metido en una manga negra, en una cajita mágica, y ahí salía la fotografía del recuerdo, la fotografía instantánea, la fotografía de los 5 minutos? Nuestra leyenda urbana se mete a este homenaje a los fotógrafos ambulantes, a los fotógrafos del recuerdo, los fotógrafos que plasmaron instantes en la vida de las personas que llegaban o que vivían en la Ciudad de México. ¿Y qué es lo más bonito después de 40 años de haber ejercido esta profesión? ¿Qué es lo más bonito que le ha dejado? Pues lo más bonito que, mire usted, señorita, de aquí, de este trabajo, se ha desarrollado para la escuela de mis hijos. Tengo un licenciado, tengo un contador de empresas, tengo un contador de empresas, una licenciada que trabaja en la Procu de México. Ese es mi orgullo. Eso es el orgullo, claro. Trabajar para mis hijos. Yo lo que quiero es que usted me tome una foto, ¿qué le parece? Muchas gracias. ¿Cómo no? Con todo gusto, pero señorita. con este sombrero, claro, me lo voy a que robar. Sí. Órale. Sonriendo. Más arriba la carita. Eso es para que sea hermosa. Pero sonría tantito. Y para terminar, los quiero dejar con un programa precioso acerca de los recuerdos, la nostalgia y la alegría de ser niño, con los juegos infantiles. Recuerden el resorte, el avión, el yoyo, el trompo, todo tipo de juegos de mesa que usted seguramente jugó cuando tenía apenas 10 años de edad. En la década de los 50, 60, 70, cuando no había Atari, cuando no había Nintendo, cuando no había consolas, cuando no había todo ese tipo de entretenimientos electrónicos que ahora son comunes. ¿Qué hacía la gente en aquel entonces? Nuestra leyenda urbana nos hace un recuento de las rondas infantiles, de los juegos de mesa, en fin, de la forma en que los niños que tenían un patio en un edificio, en una vecindad, podrían entretenerse. ¿Cuáles eran esos juegos los más populares? Escondidillas, que era esconderse, que no había muchos lugares donde esconderse, todo el mundo estaba atrás del poste o atrás del quicio de la puerta o atrás de la puerta de la vivienda. ¿Y qué era la roña? Bueno, la roña es una enfermedad que ha cambiado de nombre, ¿no? Ahorita le pueden decir herpes o vitiligo, no sé qué, sí. Pero no, el otro, psoriasis. Psoriasis. Es una especie de mancha en la piel. Entonces, el juego de la roña consistía en que te la pego. Entonces, era perseguir a la gente, no se podía salir de cierta zona y se corría persiguiendo a alguien. Generalmente tú persigues a una niña o la niña al niño, y al tocarlo ya era la roña, ¿no? No, pues. Es una variante también de los encantados, que era el que tocaban, se quedaba parado y entonces los que estaban sueltos lo desencantaban. Y el chiste era encantar a todos, pero nunca podías, ¿no? Entonces era una especie de castigo. Y ya termina un año más aquí en Leyenda Urbana. Nosotros, de parte de Alberto Barranco, Cintia Francesconi, su servidora, y el equipo de producción, les queremos darles las gracias por habernos acompañado semana tras semana recorriendo la vida de los personajes, de los lugares y de esos momentos de la historia popular de nuestro país. Y pues queremos agradecerles también que nos hayan escrito. Siempre leemos todos sus mensajes en mails, también vemos todos los mensajes en Facebook y en Twitter, y nos encantan que nos escriban. Les queremos agradecer todas las felicitaciones, las propuestas, y esperamos que el próximo año nos sigan viendo fin de semana tras fin de semana, y que nos escriban, y escríbanos a leyendaurbana@proyecto40.com.mx, o entren a nuestra página web www.proyecto40.tv, a Facebook o también a Twitter, @cinfrancesconi. Nos vemos el próximo año.